Hermanos queridos, vamos a entrar a un tema que, vuelvo a decir, me ha costado demasiado. Espero que el Señor pueda ayudar a cada uno de nosotros. El tema que he presentado ahí, Cristo es el centro de la ley. ¿Ya? En el versículo de memoria que teníamos, el versículo de introducción que se encuentra en el libro de, ¿se acuerdan? En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 14 al 16, y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Aquí dice a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pareciera que es un montón de palabras, ¿no? Un trabalengua de palabras, pero que el Señor nos pueda dar la inteligencia y la sabiduría para poder desarrollar este tema. Hermanos, en primer lugar definamos qué es pecado. ¿Qué es el pecado? Según la Biblia, el pecado que dice en San Juan 4:3, primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también, ¿no?, la ley. Pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces, entendiendo que el pecado ¿qué es? Es una transgresión del pecado. Es una transgresión de la ley. Y en el libro de Santiago nos dice, en Santiago 4:17, dice: por tanto, y esto lo quiero que le abran los oídos bien, porque nosotros casi conocemos muchas cosas de la ley, pero Santiago va a este punto que quiero recalcarlo. Por tanto, Santiago 4:17, por tanto, si uno sabe hacer lo correcto y sin embargo no lo hace, para esto es un pecado. Hermanos, uno nos dice que la transgresión de la ley es un pecado. Y el apóstol y Santiago nos dice que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, eso es pecado. Aquí muchas veces erramos en este punto, hermano. Porque si nosotros sabemos que transgredir la ley, no matarás, no mentir, no robar, etcétera, etcétera, eso no lo sabemos. Pero en este caso, muchos de los que somos llamados cristianos, aquí fallamos. Porque sabemos que es lo malo y aún lo seguimos haciendo. Ahora, para entrar al tema, ya definimos lo que es pecado, que es la transgresión de la ley. Ahora definamos qué es el concepto de ley. ¿Qué es el concepto de ley? Yo sé que ahí dice, son ordenanzas, son estatutos, preceptos, mandamientos y sus leyes. En Génesis, capítulo 26, versículo 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Eso es según la Biblia, ¿no? ¿Qué es ley entonces? Estatuto, mandamiento, ¿qué dice más? Preceptos. Abraham guardó eso. Dice, guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Hermanos queridos, voy a hacerle una pregunta. Cuando usted comete un error en su vida común y usted se va a un juicio, ¿por qué lo juzga el juez? ¿Por qué? Porque infringió una ley, llámese ley de tránsito, llámese cualquier ley, civiles, penales, yo no lo sé. Pero usted está juzgado por ese tipo de ley. ¿Me entiende? Entonces, pero para que exista esa ley hay una serie de argumentos que respaldan esa ley. Si le dice que usted no tiene que robar, es porque hay una ley que dice que usted no tiene que robar y hay artículos que dicen la condena, el tiempo, etcétera, etcétera, que usted tiene que pagar. Eso es ley. Entonces, una serie de ¿qué? De argumentos, de preceptos, de mandamientos, de leyes, ¿no? Eso es ley. En Hebreos, no voy a entrar al tema de muchos conceptos que hay en griego, en hebreo, pero quiero tomar este concepto de lo que dice la Torá. Dice, palabra que significa toda voluntad de Dios. ¿Qué es la ley para el Torá? Palabra que significa un poquito toda la voluntad de ¿quién? De Dios.
Por lo tanto, es todo lo que abarca lo que Dios nos dio a nosotros. En la matutina reflejemos a Jesús del 1 de febrero. Dice, la ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y el carácter del autor. ¿Qué dice? Según esta matutina, ¿qué dice que es la ley? Es una revelación ¿de qué? De la voluntad y el carácter del autor. ¿Y quién es el autor de la ley de Dios? Dios mismo. La ley es el fundamento ¿de qué? Del carácter y del trono de Dios. Por tanto, adelantándonos al tema, la ley, esas características que le da, que son base fundamental del gobierno de Dios, por tanto la hacen una ley eterna y para siempre. Hay personas que dicen que la ley, ¿quién la clavó? Que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Que Cristo cuando pagó en cierta manera, fue verdad, pagó la culpa que yo debía pagar. Pero eso no quitó el tiempo de fenecer la ley, porque la ley es perpetua para siempre. Porque si no fuera así, entonces yo puedo hacer todo lo que a mí me da la gana. Y no es pecado, porque la ley tiene la capacidad de ¿qué? De mostrarme el pecado. Hermanos, ¿cuál fue la naturaleza de las personas cuando Dios las creó? Eran perfectas. Dice, y creó Dios al hombre en Génesis 1:27, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Para que el hombre pueda entender la majestuosidad de la palabra de Dios, la majestuosidad de los pensamientos de Dios, de su voluntad de Dios. La mente del ser humano era una mente ¿qué? A la imagen de ¿quién? De Dios. Porque no solamente lo hizo a la imagen física, sino también lo hizo con una imagen de ¿qué? Que tenía la capacidad de pensar, ¿no? En la parte espiritual también reflejaba el carácter de Jesús. El hombre fue hecho a la imagen y era el propósito del Creador que poblara la tierra. Hermanos, ese era el propósito de Dios cuando lo hizo perfecto, para que pueda recibir las ordenanzas y los estatutos en una mente pura. Ahora, para hacer el preámbulo, estamos entrando a lo que quiero entrar al tema. ¿Cuál fue la naturaleza del hombre después del pecado? ¿Cuál fue la naturaleza ahora del pensamiento, de la mente del ser humano cuando pecó? ¿Ustedes se acuerdan qué dice la palabra del Señor en el libro de Génesis antes del diluvio? Que su mente era ¿qué? Sus pensamientos, su actividad era de continuo al mar. Entonces vemos un contraste de lo que hizo Dios y cómo quedó el ser humano. Porque dice, y lo que a veces siempre me pongo a pensar cuando leo esta parte, dice, y se arrepintió Dios de lo que había hecho. O sea, ¿hasta dónde lo lastimó el ser humano a Dios? Que llegó a ¿qué? A arrepentirse por haber creado al ser humano y estar en esa condición de desobediencia. Hermanos, y por esa desobediencia, la tierra fue bendita. Claro que no. Por esa desobediencia de Adán, la tierra fue ¿qué? Fue maldecida. Entonces el hombre ahora, viviendo con una mente pecadora y en un lugar maldecido, es imposible que pueda agradar ¿a quién? A Dios. ¿No? Viviendo, respirando, actuando, viviendo, conviviendo con una mente pecadora, no puede servir ¿a quién? A Dios. Y por lo tanto no puede servir o no puede entender la ley. Porque la ley es ¿qué? Espiritual, santa. Historia de la redención dice, Dios maldijo la tierra por causa del pecado que cometió Adán y Eva al comer el árbol del conocimiento y declaró,
lo que dijo. Declaró que era maldita la tierra. Cada uno recibe su propio. La mujer tuvo un castigo. ¿Cuál era el castigo? Que con dolor iba a tener sus hijos. Pero el hombre, por causa de la desobediencia del hombre, no solamente que se castigó él mismo, sino que castigó ¿qué? La tierra en su contexto. De ahí en adelante, Satanás obra en la mente del ser humano para que no pueda entender lo que Dios nos revela a través de sus mandamientos y de sus leyes. Hermanos, muchas veces nosotros queremos, al tener la mente declinada al mal, al tener una mente con pensamientos malos, ¿podrá tener una justicia buena? Hermanos queridos, usted cuando va a un lugar de diversión y la música está fuerte, va a pensar en Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Es exactamente lo mismo. Si mi mente, mi cuerpo, mi vida, mis acciones, hasta el aire que respiro porque fue contaminado, ¿podré tener una justicia que agrade a Jesús? ¿Podré tener una justicia que agrade a Dios? Y dice en Isaías 64, 6 y 7, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de ¿qué? Inmundicia, y caíamos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento, por lo cual escondió, estoy abreviándolo el versículo 7, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Hermanos, ¿cómo podemos hacer bien si estamos acostumbrados a hacer ¿qué? El mal. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando vamos desarrollando, nos da las consecuencias del pecado. Y para terminar este último concepto, yo sé que ustedes saben. ¿Quién es para ustedes primero? ¿La gracia o la fe? ¿O la fe o la gracia? ¿Quién es? ¿Quién es el voluntario que me dice? La fe. Entonces la gracia viene de segundo. Hermanos queridos, en mí, debería ser la fe primero. Pero en el mundo, en el contexto del mundo, la gracia fue primero. Porque antes que yo naciese y antes que se formasen los mundos, Dios hizo el plan de la redención, que es la gracia de Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, según Efesios 2:8 dice, por gracia, por medio de la fe somos salvos. Entonces eso solamente para entrar a lo que queremos ahora empezar. Pablo, en su vida, vamos a hacer un recuerdo así rapidito. ¿Quién era Pablo? ¿Era un apóstol Pablo de los 12? No, Pablo no era un apóstol de los 12. ¿No? Ustedes saben que Pablo se convirtió al evangelio cuando en cierta vez iba ¿a dónde? Iba y una luz del cielo y Cristo mismo se le apareció y de ahí en adelante Pablo, de ser perseguidor, viene a ser un apóstol de Dios. Pero esa vida, ese transcurso de vida, hermanos, de Pablo, de ser un ferviente, Pablo no era una persona que podemos decir que le gustaba conformarse con la vida de que él profesaba. Sí, hermano, él era un ferviente en lo que él hacía. Él era un ferviente. Él creía que destruyendo al cristianismo estaba haciendo las cosas bien. Era un celoso en lo que hacía. En esa vez, en ese momento, cuando Cristo se le apareció de camino a Damasco, empezó una nueva vida del apóstol Pablo. Una vida que lo llevaría en muchas ocasiones a muchos
muchos problemas, muchas dificultades, mucho sufrimiento, pero ahí empezó el nuevo Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, los afectos del pecado que eran por la ley obraban en nuestro miembro, fructificando para muerte. Hermanos, qué importante es entender eso, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. ¿Qué puede ser eso? La persona que está afuera, la persona que no conoce a Dios, la persona que ahora está en la calle y que no ha tenido la oportunidad de conocer a Dios, ¿ustedes creen que está triste? ¿Usted cree que la persona que está allá afuera y que hoy día tiene una actividad nocturna, o que tiene cualquier cosa, o que está en cualquier cosa, creen que él está triste? Él vive una vida normal y con pizca, así se puede decir, y con derrame de felicidad para él. Porque esa es su vida. Porque él cree que eso es lo que le tocó vivir. Por eso el apóstol Pablo dice: las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para la muerte. Usted, mi hermano querido, cuando usted habla con una persona secular del mundo y que le encanta mentir o le encanta hacer cosas, pero una persona que está acostumbrada a mentir, ¿se sonroja cuando miente? No. Es más, en mi país ahí en los juzgados, donde van en los juzgados, el juez dice: jura porque usted es testigo, ¿no? Jura que usted lo vio, y ahí usted va antes de llegar. Como usted no tiene testigo, va y lo busca y le paga. Voy a decir que esto. Entonces el juez dice: usted jura, sí. Y lo hace bajo juramento. Hermano querido, por eso esta persona no sabe, porque no ha venido el mandamiento a su vida. Porque cuando venga el mandamiento, ahora él va ¿a qué? A reaccionar. Y Pablo dice: ahora sí que conozco que estoy muerto. Pablo no afirma que la ley es una raíz u origen de esas pasiones pecaminosas, sino que la ley revela dichas pasiones, sino que la ley enseña esas pasiones. Sino que la ley enseña y nos revela los caminos pecaminosos del hombre. Esta obra preliminar de la ley es vital para la salvación de los pecadores. Tener fe y nosotros que ahora conocemos la ley y sabemos que es algo importante en nuestra vida, porque la ley me muestra que el pecado en su más amplio concepto, o lo desnuda el pecado. Es importante esa acción para mi salvación. Es el punto principal para empezar a caminar con Dios. Porque mientras yo no conozco y no reacciono que soy pecador, yo no voy a arrepentirme. Voy a tener un sentimiento de ser cristiano, pero nunca lo voy a llegar a ser cristiano. El drogadicto, ¿por qué no se recuperan los drogadictos? El drogadicto cree que está enfermo. Cuando el drogadicto reconoce que está enfermo, es cuando los médicos o las personas que ayudan pueden ayudar. Pero mientras dice: no, estoy bien, nadie puede ayudarle. Hermanos, la ley nos enseña el pecado
con el cual nos estamos revelando a Dios. En el versículo que continúa, en el versículo 6 dice: mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Hermanos, aquí hay muchos cristianos que están cometiendo el error cuando creen que ya la ley no existe. ¿Cómo no va a existir? Entonces no existe el pecado. La ley es eterna y perpetua. Dice, mas ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Por qué estamos libres? ¿Por qué estamos libres? ¿Por qué estamos libres de la ley? Pero de esa ley del pecado. ¿Por qué estamos libres? Porque reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y morimos como Él nos enseñó, que mediante el bautismo hay una regeneración del ser humano. Por eso es que ya estamos libres de esa ley del pecado, que por nosotros se hace pecado. No es que la ley es pecado, sino que por nosotros se hizo pecado. Hermanos, cuando yo morí espiritualmente, la ley hizo su trabajo. Cuando yo morí espiritualmente, la ley hizo su trabajo. ¿Y cuál era la ley? ¿Cuál era el trabajo de la ley? Guiarme, es el ayo. ¿Qué es el ayo? Es el que me guía al Padre, el que me lleva, el que me muestra mis dificultades, el que me muestra mi pecado, el que me muestra lo que me está separando de Dios. Entonces, cuando yo morí, la ley cumplió su trabajo. Porque me llevó ¿a qué? A sepultarme la vida pasada para nacer en una vida espiritual. Pablo se refiere aquí al medio por el cual quedamos libertados de la ley, la muerte del viejo hombre pecaminoso. Ninguna, ¿qué dice? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, el vencedor de la ley, también guardó la ley y se sujetó a la ley. Pero cuando Él se sujetó, cuando Él venció la ley, en ese vencimiento y en esa muerte y en esa resurrección también yo puedo ser vencedor. Hermanos, cuando nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo, nosotros, como la mujer de la ilustración, morimos a la ley. En el capítulo 7, los primeros versículos, habla de que el hombre, de que la esposa, ¿ustedes se acuerdan? De que la esposa o el esposo están sujetos ¿a quién? Cada uno a ellos, ¿mientras qué? Mientras viven. Pero mientras ya sea el esposo o la esposa mueren, entonces estamos ¿qué? Estamos libres, ¿no? ¿Ha habido qué? Una muerte, dice, ¿no? Para que esté el esposo o la esposa cuando muere, el que queda vivo queda libre para poder reencaminar su vida nuevamente. Pero mientras están vivos, eso no se puede hacer. Sin embargo, porque hubo una acción, para que dé libertad había una acción. ¿Y cuál fue la acción? ¿Cuál fue la acción? La muerte. Entonces, cuando morimos en Cristo Jesús, no, ahora ya somos libres porque Cristo, el que cumplió la ley, ahora me demanda que yo pueda vivir bajo sus nuevos paradigmas, bajo sus nuevas formas que Dios me da. Y por supuesto que sigo viviendo bajo esa gloria. Ya la ley no viene a ser un acto de tortura,
sino que la ley viene a ser una parte de mí y me gozo en cumplir los estatutos de Dios. Y esa es la ley que Dios quiere, que yo me goce en cumplir la ley de Dios. Mis hermanos queridos, como gozo es que el sábado para ti debe ser un gozo. El sábado debe ser un gozo. Debes planear cuando termina el sábado para cómo vas a venirte el próximo sábado. Porque en el sábado tú te gozas en el Señor. No, así mismo es cuando nosotros morimos para el pecado y ahora vivimos para glorificar a Dios. Mi vida es gozosa en ¿qué? En cumplir la ley. La ley es para mí un gozo. La ley viene a ser la parte de mi vida. Yo no podría vivir sin un brazo porque el brazo es parte de mí. Por eso yo debo cuidar y amar mi cuerpo. Debo cuidar y amar la ley, porque es la que me da el gozo de mi existencia. Hermano, bajo el régimen del nuevo espíritu, el creyente que ha muerto al pecado resucita a la vida nueva. Ahora presenta un servicio que es nuevo y espiritual. Ustedes han visto alguna, bueno, eso muchas veces lo hemos hecho cuando recién estábamos conociendo, o a veces nos desviábamos de Dios. Y yo era pequeño y mi madre decía, hay que ir el sábado al culto, levántense temprano para ir al culto. Y el culto. Entonces no entendíamos. ¿Conocíamos que era una parte de la ley de Dios el guardar el sábado? Sí. ¿Conocíamos o no? Sí. Pero no nos gozábamos en el sábado. Porque yo puedo conocer, y quiero decirle, porque la mayoría aquí somos antiguos en la fe. Yo quiero decirte, hermano, que puedes haber conocido a Cristo y te lo han presentado de la mejor maravilla. Pero eso no te hace cristiano. Eso solamente te hace un conocedor de Jesús. Puedes describirlo como describes a cualquier persona. Pero si tú no has muerto como Dios te pide que muera para Él, Él te va a resucitar y tu vida va a ser un gozo en el Señor. Hermanos, dice, su obediencia, ahora de lo que están, su obediencia a la ley de Dios ya no es legalista ni mecánica, como si la justificación consistiera simplemente en cumplir un código de reglamentos externos de conducta que no tiene nada que ver con la condición del corazón. Y quiero decirte, Pablo era uno de ellos. Pablo era un extremadamente cumplidor de la ley. Él en un momento dice que, y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, te está diciendo, mira, es como que yo me ponga a charlar con vos y yo tengo un doctorado en teología. Y le diga, mira, no me vengas con cuentos, porque estás hablando con un doctor en teología. Y le cuento una historia que me pasó. Yo estaba en el primer año de la universidad estudiando auditoría. Entonces yo estaba haciendo una investigación y estaba buscando una persona que me ayude. Y me acuerdo que vamos a donde una persona y le dice, y entonces ustedes saben, cuando uno está empezando a estudiar, ya se cree que se lo sabe todo. Y me acuerdo, empecé a buscar palabras difíciles, ¿no? O sea, para que sepan que yo sabía. Y él me dice, hasta ahora me dice, cálmate, que yo soy máster en economía. ¿Y sabe qué me hizo? Yo quería caerme debajo, ¿ya? Porque exactamente, mi hermano, pasa lo mismo. Cuando solamente conocemos y queremos cumplir la ley, para cumplirla, porque eso dice Dios y hay que cumplirla. Pablo era un extremadamente conocedor de la ley y creía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero estaba en un error, porque necesitaba conocer a Jesús. Dice, mediante su unión con el Salvador resucitado, los creyentes
Han aprendido un camino nuevo de verdadera obediencia cordial y espiritual. Por eso te dije hace rato, muchos somos aquí cristianos de mucho tiempo, pero aún no hemos renacido. Y muchos tal vez hemos renacido, pero todavía tenemos ciertos defectos de carácter que tenemos que seguir trabajando. Por eso que el proceso de Pablo en su vida no fue un proceso inmediato, sino que fue un proceso lento, pero duro, pero tenía que hacerlo. Diremos pues que la ley, el versículo dice así, diremos pues que la ley es pecado, de ninguna manera, pero no conocí el pecado sino por la ley. Entonces ahora, ¿la ley es pecado? No. Entonces algunos que nos dicen, ustedes son los... hay personas que nos dicen, ustedes son los que se quedaron allá en el Antiguo Testamento. ¿Eso nos dicen o no dicen? No, ustedes son los del Antiguo Testamento. ¿Qué Antiguo Testamento, mi hermano? Si la ley es perfecta, perpetua y para siempre. Porque si hubiera sido del Antiguo Testamento, Cristo no muriera. ¿Para qué morir? Si Él podía cambiar. La ley es perfecta, perpetua y para siempre, porque fue hecha por Dios mismo. Dice, Pablo ha afirmado que el pecado se vale, en esta expresión Pablo está diciendo que el pecado se vale de la ley para causar la destrucción del pecador. Hermano, ahora estamos hablando de las personas que están convertidas, de las personas que, como usted, como yo, que conocemos que ciertos defectos de carácter son pecados. Sabemos que hacer esto o hacer lo otro es pecado, porque lo sabemos, lo hemos estudiado. Ahora ya no nos estamos refiriendo al mundo que no conoce. Dice, como ahora tú conoces el pecado, ahora empiezas a tener una dificultad en tu vida. Ahora empieza la lucha en tu vida. El que está afuera, tranquilo, él va a seguir tranquilo. Pero ¿sabes por qué cuando tú cometes un error, tú te sientes mal? Cuando tú cometes un pecado, ¿sabes por qué ¿sabes por qué tú te sientes mal? Porque hay una lucha interna que sabe que eso está malo y lo estás haciendo. Dice, ¿significa esto que la ley es algo pecaminoso cuyo único propósito es hacer que los hombres sean peores de lo que eran antes? Cuando se refiere a la ley es pecado, ¿significa que la ley es pecado y que hace pecar a los seres humanos y lo hace sentir peor? Dice, Pablo responde explicando que el mal no está en la ley, sino en el hombre. El pecado no está en la ley, sino ¿dónde? En el hombre, en los deseos del hombre, en el pecado del hombre. Entonces, dice que el mal no está en el hombre, que el mal no está en la ley, sino en el hombre. Y aunque es cierto que la ley es la ocasión del pecado, sin embargo la ley es santa, justa y buena. Porque la ley sí te va a condenar. Porque la ley es la que te dice, hiciste esto, infringiste la ley. ¿Por qué cuando a veces yo en algún momento he mentido, por qué me siento mal? ¿Por qué lo hago? ¿O por qué lo hace usted cuando hace algo? ¿Por qué se siente mal? Porque la ley te está diciendo eso es pecado. Y tú tienes la obligación de escuchar a esa palabra que la ley te dice. Dice, de ninguna manera, es decir, por el contrario, lejos que sea pecado, pone de manifiesto el pecado. No es pecado. ¿Cómo va a ser pecado la ley? Es de lejos, imposible, sino que la ley pone de manifiesto el pecado. El apóstol decía que es como un espejo. Entonces, eso es
el espejo que te va diciendo, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, aquí tienes esto. La ley es el que te va. Entonces, ¿qué hace? Normalmente las mujeres? ¿Qué hacen las mujeres porque ellas se quedan mucho tiempo en el espejo? Ellas empiezan ¿a qué? A decir, aquí le falta estito, aquí le falta, no sé qué, se echan crema, no sé qué. ¿Se están qué? Están viendo sus errores, sus problemas. La ley es eso. La ley te muestra, te enfatiza, te muestra, te guía, te lleva. Puesto que el pecado es impiedad o infracción de la ley, es lógico que el efecto de la ley en la vida de un hombre es revelarle el pecado en su verdadera naturaleza. Cuando nosotros, hermanos queridos, no entendemos esto, creemos que el pecado, bueno, hasta le hemos puesto nombre, ¿no? Un pecadito, ¿no? Pequeñito, ¿eh? Pecado, mentiritas blancas, mentiritas rojas, no sé qué se llama. Le hemos puesto hasta nombre. Porque no entendimos, no lo vemos como Dios mira al ser humano. Cómo mira el pecado. El pecado ante los ojos de Dios es aborrecible. Entonces, como nosotros no entendemos esto, decimos, y estamos medio convertidos, un pecadito no hace mucho mal. Y tal vez para que no sea tan grande el pecado, lo vamos a disfrazar. Hermanos, es porque no hemos sido verdaderamente convertidos. Aunque estamos conociendo que eso es pecado, pero le estamos dando una explicación que no es la explicación o como lo ve Dios al pecado. El pecado siempre fue aborrecible a los ojos de Dios. Dice, y en el versículo 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Muchos de nosotros lo hacíamos así. Y quiero decirte que cuando nosotros pensábamos así, hacíamos nuestras actividades afuera y completamente normal, ¿no? Es más, siempre mi hermano mayor dice, yo cuando estaba en el mundo, ¿sabes qué, Samuel? Trabajaba el sábado y ganaba más todavía. Y es verdad. El sábado cualquier negocio produce más. ¿Verdad? Pero cuando vino el mandamiento, ¿qué hizo? Cuando vino el mandamiento, entonces revivió y yo morí. Mientras yo, hermanos, mientras yo no lo moleste al pecado, el pecado va a estar ahí, yo me voy a campear, él va a ser mi amigo. ¿Hay algo que me va a distanciar del pecado? Si yo estoy viviendo juntos, compartiendo juntos, como juntos, vivo juntos, almuerzo juntos, hago todo con el pecado, ¿va a ser mi enemigo? ¿El pecado va a ser mi enemigo? Jamás. Pero en el momento en que le digo esto no va más, entonces ¿qué? El pecado ahora se convierte en un enemigo. El pecado empieza a salir, a reflotar en mi cuerpo que está acostumbrado a hacer el mal. Empieza a desarrollar, entonces empieza la pelea. Hermanos, un cristiano, cuando está en el mundo, hay muchas cosas que le va bien. Hay muchas cosas que le va bien. Pero cuando viene a Dios, sinceramente, empiezan los problemas. Porque ha levantado aquí al león que está para devorarlo a usted. Porque lo ha despertado a ese león que está hambriento, buscando a quién devorar. Por eso es que usted empieza a pelear una vida espiritual. Pero si usted no despierta al león que quiere destruirlo, usted va a seguir siempre feliz. Pero con una felicidad que se va a acabar aquí. Con una felicidad que va a ser 10, 15, 10 años, no sé cuánto. Porque esa es la felicidad que le da el mundo. Pero cuando empieza a encontrar dificultades, porque debido a que ha despertado, a que quiere servir a Jesús con el amor, con servirle como Dios manda, entonces entró en un gran problema con Satanás.
Y Satanás no quiere que usted se salga de su garra. Él no quiere que usted se salga. Pero más poderoso es el que está con nosotros que con quien estamos peleando, hermano. Más poderoso es Jesús en mí, viviendo en mí, ayudándome en mí para vencer todo lo que el Satanás me tiene planteado. Hermanos, el pecado revivió en mí. Dice, Pablo no quiere decir que antes de que viniera el mandamiento, el pecado, aquí personificado como un ser aborrecible, había estado inactivo en su vida, sino que él no se había dado cuenta ni de su verdadera naturaleza, ni de sus consecuencias fatales. Ahí está claro. O sea, no es que el pecado, no es que lo aborrecible del pecado no es que estaba durmiendo. Él estaba viviendo en el pecado. Él era el pecado. Pero cuando vino el conocimiento, entonces eso revivió y empecé a darme cuenta que al revivir el pecado yo me doy cuenta cada vez que necesito morir. Cuando empiezo a revivir ese pecado, esa maldad que está me doy cuenta de la maldad que vive en mi cuerpo, yo necesito morir. Y la solución para ir en ese reavivamiento del mal es morir para Cristo. Porque es la única manera que nosotros tenemos victoria en el pecado. Y lo está diciendo y no lo está diciendo Pablo, no es una persona inculta. Porque ¿con quién se formó Pablo? ¿Quién? Con Gamaliel. Yo no sé cómo, para poner y contextualizarlo, quién sería Gamaliel en este momento. Seguramente el rector de la universidad aquí, ¿cómo se llama? No, de aquí, pero de la Adventista, aquí, ¿cómo? San Andrews, qué sé yo, está hablando de lo mejor, no sé, tal vez, ¿no? Pero aún, a ese Pablo, formado con toda la pedagogía o la excelencia académica, le faltaba empezar de nuevo. Dice, como fariseo bien versado, que vivía de acuerdo con la secta más estricta de su religión, con intensos, aunque inútiles esfuerzos y mediante una observancia externa, había tratado de cumplir con exigencia de una ley santa que escudriña el corazón. A veces nos puede pasar eso también a nosotros. Creemos que con nuestro esfuerzo, creemos que nosotros podemos hacer muchas cosas. Pablo, con el cúmulo de conocimiento, creía que había alcanzado una verdadera santificación. Y qué lejos de la realidad. Hermanos, pero es así cuando ese cúmulo de conocimiento se cae en el suelo. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue tocado Pablo? Cuando empezó, o sea, sabemos que Pablo fue tocado en el camino a Damasco cuando se le apareció, pero hay un hecho anterior que lo marca a Pablo. Y quizás eso fue lo que, aunque él estaba siguiendo siendo un fariseo, pero quizás eso fue lo que empezó a minar su corazón, que él estaba en camino equivocado. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando estaba muriendo Esteban, cuando él es partícipe del apedreamiento de Esteban, cuando él ve fluir la sangre de Esteban, empieza Cristo a empezar a trabajar en ese corazón. Pero la serenidad y el amor perdonador que manifestó Esteban durante su martirio conmovieron hasta lo más profundo de la mente de Pablo. Hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo cuando estaba muriendo, ¿qué dijo? Él pudo haber mandado una legión de ángeles, ¿no? ¿Qué dijo? O por último bajarse de la cruz, y era tan duro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban tenía ese corazón de Jesús. En el versículo 14, y déjenme 10 minutos más y lo terminamos. En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espíritu. ¿Por qué no la puedo servir la ley? ¿Por qué yo no puedo servir aquí en este lugar, en mano izquierda? ¿Por qué yo no puedo servir la ley con mis fuerzas carnales?
¿Por qué? Porque la ley es ¿qué? Espiritual. Y lo carnal y lo espiritual son cosas diferentes. No se oponen. Es como cuando usted agarra el imán. ¿Usted ha visto cómo el imán? Usted lo agarra el imán de la misma, aunque sea pequeñito, ¿no? Nunca lo puede juntar. Esa es la ley. Cuando yo quiero cumplir la ley así, sin reconocer a Cristo como mi Salvador, sin reconocer que he ofendido a quién, a Jesús, sin reconocer que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, pero no reconozco que yo soy un trapo de inmundicia, que mi justicia es un trapo de injusticia, y que necesito que alguien, que un ser superior, pueda ayudarme a limpiar, y ese alguien superior es Cristo Jesús. Porque si tú te vienes con esa arrogancia, como se llegó, ¿se acuerdan ustedes de ese arrogante? ¿Ustedes se acuerdan? Llegó una persona arrogante a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan quién es? ¿Ah? No, hubo otro. Llegó así. Dime, le dice, ¿qué más? Ah, pero es que yo lo guardé, ¿cuándo? O sea, no me vengas a contar un cuento que yo ya lo sé. En otras palabras le está diciendo a Jesús eso. ¿Sí o no? No me cuente eso que yo lo sé. Sin embargo, hermano querido, ¿él conocía la ley? Conocía desde su juventud. Pero la ley en sí, en palabra muerta, en letra muerta, no tiene el poder. Porque él no se había subyugado al autor de la ley. Porque él no había aceptado al que hizo la ley, que era Cristo Jesús. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es lo que está diciendo Pablo en el versículo 14, ¿no? En el transcurso de esa transformación que tuvo Pablo. Pablo está hablando de sus propias luchas personales y con el pecado que resulta evidente por el significado obvio de su palabra. Él odia. En este momento Pablo está ¿qué? Odiando el pecado. ¿Él está odiando el pecado o no lo está odiando? ¿Pero por qué? Porque son palabras de que dice, mira, yo soy carnal, vendido al pecado. Yo no sé por qué hago lo que hago, si yo lo que sé no lo hago. Odio esta vida. Hermanos, eso lo está demandando. Esto es que Pablo está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por cada uno de nosotros. Yo no sé por qué, hermano, si yo hice mi lesión, yo hice esto y salí y ya pequé. Yo no sé por qué lo hago. Estaba yo este jueves o miércoles, no me recuerdo, y estaba yo siempre estoy escuchando en mi camión, escucho siempre, ya sea predicaciones, himnos, lo que ustedes quieran, pero para estar siempre conectado con las cosas de Dios. Y ese día me puse a escuchar música. No, me puse a escuchar la noticia o música. Pero casi nunca escucho música del mundo. No, casi nunca. Entonces, y me desconecté. Y el Señor me mostró inmediatamente. Fue mi reacción inmediata. Me desconecté de Dios y viene la tentación. Nosotros cuando nos desconectamos con Dios, por más que sea un minuto, tiene Satanás la oportunidad de vencernos. Satanás está ahí como ladrón rugiente buscando a quién devorar. Y si tú te desconectas de Dios, tú vas a caer en manos del enemigo. Hermanos, y dije que lo terminaba porque voy a solamente decir esto. Me gusta la frase que dice Martín Lutero aquí. Mi situación era que a pesar de ser un monje sin tacha, esto lo dice Lutero. ¿Cómo era Lutero? Lutero no era un curita cualquiera. Lutero no era como de estos curas que ahora salen que tienen algunos problemas, no sé de qué cosa. No, Lutero no era de eso. Lutero era un fiel monje que buscaba ansiosamente a Dios. Dice,
Mi situación era que a pesar de ser un monje sin tacha, estaba ante Dios como un pecador con la conciencia inquieta y no podía creer que pudiera aplacarlo con mis méritos. ¿Qué hizo entonces Lutero? Reconocía, él se veía, como se vio en algún momento el joven rico, como se vio en algún momento Pablo. ¿Qué me pueden jugar si yo estoy haciendo bien? Pero él se veía ahí. Yo decía, a ver, dice, contextualizándolo ahora. A ver, ¿guardo el sábado? Sí. ¿Soy vegetariano? Sí. A veces no. ¿Doy mi diezmo? Sí. ¿Qué más? ¿Soy puntual? A veces no. Entonces empieza a decir, pero Pablo tenía, pero Lutero tenía el check-in en todo. Él se veía, oye, es cumplido. Es cumplido. Pero dice, él se dio cuenta que ante Dios era un pecador con la conciencia inquieta y no podía creer que pudiera aplacarlo con sus propios méritos. Entonces cuando él se da cuenta, a pesar que yo en mi conciencia estoy bien, sé que para el Salvador estoy en pecado. Porque quiero decirte, amigo mío, que cuando tú te acercas más a Dios, cuando tú empiezas a vivir una vida más cercana a Dios, tú te vas a sentir más pecador. Cuando tú llegas a Cristo día con día y te entregas a Cristo, tú te vas a ver más pecador, porque la luz del precioso Salvador te va a ir mostrando tus defectos. Mientras tú estés lejos, tú no te vas a ver tus defectos, porque si tú llegas a la luz es para darte ¿qué? De darte una buena visión acerca de lo que tú quieres hacer y acerca de cómo y quién eres tú. El mensaje de Pablo es, aunque la ley puede servir para precipitar y intensificar la lucha, solo el Evangelio de Jesucristo puede proporcionar la victoria y el alivio. Entendiendo que la ley y todo su argumento de la ley es divina, porque fue hecha por Dios. Y aparte de eso, no solamente que la ley fue dada a los hombres, también como me dio la forma como yo puedo identificar el pecado, que es la ley, también me dio el gozo de la salvación mediante Cristo Jesús, que es el Evangelio vivo. Me dio el gozo para que yo pueda vencer mis defectos de carácter. Cada cristiano convertido, renacido y justificado, el proceso de la santificación implica de la misma manera dura y seria batallas con el yo. Aquel persona que está santificado, justificado y todo, es porque ha vencido una lucha tenaz. ¿Con quién? Con el pecado y sobre todo con el yo. El yo es el más fuerte. Ese yo que está acostumbrado a hacer lo malo. Decía en cierta ocasión Lutero, no le tengo miedo a los papas, no le tengo miedo a los cardenales, no le tengo miedo a nadie, pero al que le tengo miedo es a mi corazón. Porque ¿qué? El corazón es traicionero. ¿Quién podrá conocer al corazón cuando no ha sido santificado para Cristo? Hermanos, me ha gustado hablar un poquito más, pero todo tiene su tiempo. Pablo está describiendo lo que era su conversión, pero en el capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice: ahora que he pasado por esa prueba de fuego, ahora que he limado mis asperezas, ahora que soy una vasija útil para el Señor, ahora que mis defectos, gracias a Dios, lo he vencido, dice capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna ¿qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Esa debería ser nuestra vivencia ahora. Que aunque estamos trabajando, hermanos, esforcémonos para que estas palabras de Pablo sean de nosotros. Sino vivir conforme a quién, conforme al Espíritu. Y Romanos 8:17 dice, y con esto dice, somos hijos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hermanos, y él lo enfatiza esa porque cuando, hermanos, el amigo o cualquier otra persona hereda, o el que hereda es el hijo. El que hereda, ¿quién es? El hijo. Por eso que nosotros somos hijos de Dios y coherederos ¿de quién? De Cristo. O sea, mi vida sepultada en Cristo, soy su hermano y todo lo que Él pudo vencer, yo también puedo vencerlo porque Él es mi hermano, soy hijo de Jesús. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo, que sea para nosotros esto una realidad. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor pueda ayudarnos en esta mañana a vencer esas dificultades que tenemos, porque esas dificultades y esos pecados son producto de que no nos hemos entregado completamente a Cristo. Porque esos pecados que aún acariciamos es porque no hemos renacido verdaderamente. Y dice, y me despido en 1 Corintios 16:24, dice, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Que sea para honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a, los que podamos hincarnos, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro y que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias porque, Señor, tú nos pones aquí para que nos demos cuenta lo que aún necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos ayude a cambiar nuestra vida. Solo no podemos sin tu ayuda, Señor. Necesitamos vivir una vida más apegada a ti, Señor. Tú enséñanos nuestros defectos que aún nosotros no lo vemos para que podamos corregirlo. Señor, sabemos que si estamos en un estado inerte, un estado de tibieza, solamente podremos ver de lejos la salvación y eso nadie quiere, Padre. Queremos ser parte de la salvación que tú nos prometiste. Por eso te pedimos el perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos que puedas bendecir a cada uno de los hermanos que aquí han venido. Bendice y por medio de ellos que las bendiciones lleguen a su familia también. Bendícelos, Padre, como bendice mi familia a mí en completo. Bendice a esta iglesia y bendice a todas las personas que reconocen tu sábado como el sello, como un santo día, Señor. Oh, Señor, gracias por todas las cosas que tú haces. También te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar y ayudar en toda esta semana que viene. Que nos vaya preparando para el nuevo sábado. Te pedimos, Señor, también que así como nos hemos alimentado de la parte espiritual, también que el almuerzo nos ayude en la parte física. En tus manos los entregamos. En el nombre de Jesús. Amén.